Mamá, tengo frío. Por favor, déjame entrar, prometo ser bueno. Las palabras del pequeño Diego atravesaron la noche nevada de Madrid mientras golpeaba desesperadamente la puerta de cristal del jardín. Sus manitas congeladas apenas podían formar puños para llamar la atención de alguien, de cualquiera que lo viera desde dentro de la cálida mansión. Dentro de la villa en Pozuelo de Alarcón, la familia celebraba la Nochebuena con risas, música navideña y el aroma de pavo asado llenando cada rincón. Beatriz Salazar, su madrastra, levantó su copa de champán y brindó con sus dos hijos biológicos, Mateo de 10 años y Carla de 8, completamente indiferente a los golpes desesperados que venían del jardín. «Mamá, ¿escuchaste algo?», preguntó Carla, mirando hacia las puertas de cristal que daban al jardín. «Es solo el viento, cariño». «Sigue abriendo tus regalos», Beatriz respondió sin siquiera voltear. Pero no era el viento. Era Diego, el hijo de 7 años de su esposo Javier Román, el magnate constructor dueño de Román Inmobiliaria, una de las empresas de desarrollo urbano más grandes de España. Diego estaba en el jardín, vestido únicamente con su pijama de franela azul, descalzo sobre la nieve que había comenzado a caer 2 horas antes. Todo había comenzado cuando Diego derramó accidentalmente jugo de naranja sobre el mantel blanco de lino durante la cena. Era un mantel importado de Italia que Beatriz había comprado específicamente para la cena de Nochebuena. «Eres un desastre», Beatriz había gritado, levantándose bruscamente de la mesa. «¿Por qué no puedes ser cuidadoso como tus hermanos?» «Lo siento, madrastra Beatriz. Fue un accidente», Diego había dicho con lágrimas en los ojos. «Siempre es un accidente contigo. Siempre arruinando todo. Tu padre no está aquí para verte hacer estos desastres, pero yo sí». Javier estaba en Barcelona cerrando un importante contrato de construcción. Había prometido regresar para la cena de Nochebuena, pero una tormenta de nieve había cancelado todos los vuelos. Llamó a las 7 de la tarde para disculparse. «Beatriz, cuida bien de Diego. Sabes que es su primera Navidad sin su madre», Javier había dicho por teléfono, su voz cargada de culpa. La madre de Diego había muerto en un accidente de tráfico hacía exactamente 1 año. Javier se había casado con Beatriz solo 6 meses después, una decisión apresurada que muchos en su círculo social criticaron, pero que él justificó diciendo que Diego necesitaba una figura materna. Lo que Javier no sabía era que durante los últimos 4 meses, desde que él había comenzado a viajar más frecuentemente por negocios, Beatriz había mostrado su verdadero rostro. Después del incidente del mantel, Beatriz había agarrado a Diego del brazo con fuerza. «¿Sabes qué? Vas a aprender una lección esta noche. Por favor, no. Limpiaré el mantel. Haré lo que sea. Los niños que arruinan la Nochebuena no merecen celebrarla». Beatriz lo arrastró hacia la puerta del jardín. «Vas a quedarte afuera hasta que aprendas a valorar las cosas buenas que tienes. Pero hace frío, está nevando. Deberías haber pensado en eso antes de arruinar mi cena». Beatriz abrió la puerta corredera de cristal que daba al jardín de 500 metros cuadrados. El aire helado entró inmediatamente, haciendo que las velas de la mesa navideña parpadearan. «Madrastra, por favor. Te prometo que...». Pero antes de que pudiera terminar, Beatriz lo empujó hacia afuera y cerró la puerta de golpe, girando el pestillo. Diego se quedó parado en el patio de piedra, descalzo, sintiendo como el frío atravesaba su pijama como cuchillos. La temperatura había bajado a 2 grados Celsius, y la nieve caía cada vez más fuerte. «Por favor, tengo frío». Diego golpeó la puerta de cristal, pero Beatriz simplemente cerró las cortinas pesadas, bloqueando completamente la vista hacia el jardín. Dentro, Mateo y Carla continuaban abriendo regalos. Una bicicleta nueva para Mateo, una casa de muñecas de diseñador para Carla. Los niños reían y celebraban mientras su hermanastro temblaba afuera. «Mamá, ¿cuánto tiempo va a estar Diego afuera?», preguntó Mateo, aunque su tono no mostraba preocupación real, solo curiosidad. «El tiempo suficiente para que aprenda», Beatriz respondió, sirviendo más champán. «No te preocupes por él. Es más fuerte de lo que parece». Pero Diego no era fuerte. Era un niño pequeño de apenas 22 kilos, todavía traumatizado por la pérdida de su madre, y ahora estaba siendo castigado por un accidente menor durante la noche más fría del invierno madrileño. Diego intentó protegerse del frío acurrucándose junto a la pared de la casa, donde el alero del techo bloqueaba parte de la nieve.
Sus dientes castañeaban incontrolablemente. Sus pies ya no sentían el suelo helado, lo cual era aterrador porque no sabía si eso significaba que se estaban congelando. Papá susurró para sí mismo. Papá, por favor ven a casa. Pasó media hora. Diego intentó mantener el calor frotándose los brazos, saltando en su lugar, pero cada movimiento requería energía que no tenía. El hambre tampoco ayudaba, Beatriz no le había permitido cenar después del incidente del mantel. Dentro de la casa, Rosa, la empleada doméstica de 55 años que había trabajado para Javier durante 10 años, limpiaba la cocina cuando escuchó débiles golpes en el cristal. Se acercó a la ventana y vio algo que le heló el corazón más que el clima invernal. Diego estaba acurrucado en posición fetal junto a la puerta del jardín, temblando violentamente, sus labios tomando un tono azulado. Rosa corrió inmediatamente al salón. Señora Beatriz, el niño está afuera. Tiene que dejarlo entrar ahora mismo. Está nevando y... Rosa, no me digas cómo criar a mis hijos, Beatriz la interrumpió fríamente. Pero señora, Diego no es como los demás niños. Él está aprendiendo una lección muy necesaria. Y tú, si valoras tu trabajo, no volverás a mencionar esto. Rosa sintió las lágrimas quemar sus ojos. Sabía que si desobedecía directamente, Beatriz la despediría en el acto. Y ella necesitaba desesperadamente este trabajo para mantener a sus 3 nietos. Pero tampoco podía quedarse de brazos cruzados viendo a un niño sufrir. Señora, por favor. Al menos déjeme llevarle una manta. No, y si intentas ayudarlo, ¿estás despedida al entendido? Rosa asintió con lágrimas rodando por sus mejillas y regresó a la cocina, donde sacó su teléfono celular con manos temblorosas. Afuera, Diego había dejado de golpear la puerta. Ya no tenía fuerzas. Se había acurrucado completamente, abrazando sus rodillas contra su pecho, tratando de conservar cualquier calor corporal que le quedara. La nieve se acumulaba sobre su cabello oscuro, sobre sus hombros, convirtiéndolo en una pequeña figura blanca contra la oscuridad del jardín. Mamá susurró, no hablándole a Beatriz sino a su madre fallecida. Mamá, tengo frío, ¿puedes venir por mí? Sus pensamientos comenzaban a volverse confusos. El frío extremo estaba afectando su capacidad de pensar claramente. Esto era hipotermia en sus primeras etapas. 1 hora y 15 minutos después de haber sido expulsado, Diego apenas estaba consciente. Su cuerpo había dejado de temblar, lo cual era paradójicamente una señal peligrosa. Cuando el cuerpo deja de temblar en temperaturas extremas, significa que está agotando sus últimas reservas de energía. Dentro, Beatriz sirvió postre, tarta de Santiago y turrón. Mateo y Carla comían felizmente, completamente ajenos o indiferentes al sufrimiento de su hermanastro. Mamá, ¿podemos ver la película de Navidad ahora?, preguntó Carla. Por supuesto, cariño. Voy a preparar chocolate caliente para todos. Mientras Beatriz preparaba el chocolate en la cocina, Rosa tomó su decisión. No podía hacer una llamada dentro de la casa donde Beatriz pudiera escucharla, pero sí podía enviar un mensaje. Con dedos temblorosos, escribió un mensaje al vecino de al lado, el señor Álvaro Mendoza, un médico jubilado de 68 años. Doctor Mendoza, por favor ayuda. Niño de 7 años encerrado en jardín de la casa Román. Nieve. Pijama. Más de 1 hora. Madrastra no deja entrar. Por favor. Álvaro Mendoza estaba cenando con su esposa cuando recibió el mensaje. Leyó las palabras 2 veces, sin poder creer lo que estaba viendo. Carmen, llama al 112 ahora, le dijo a su esposa mientras se ponía su abrigo y botas. Hay un niño en peligro al lado. Carmen marcó inmediatamente a emergencias mientras Álvaro salió corriendo de su casa. La propiedad de los Román estaba rodeada por un muro alto, pero Álvaro conocía una sección donde podía trepar usando el contenedor de basura como apoyo. A sus 68 años, no era fácil, pero la adrenalina lo impulsaba. Trepó el muro con dificultad y saltó al otro lado, cayendo sobre el césped cubierto de nieve del jardín de los Román. Niño, ¿dónde estás?, gritó, buscando en la oscuridad. Entonces lo vio. Una pequeña figura acurrucada junto a la puerta de cristal, cubierta parcialmente de nieve, completamente inmóvil. ¡Dios mío!
Álvaro corrió hacia Diego y se arrodilló junto a él. El niño estaba consciente pero apenas, sus ojos medio abiertos sin enfocar realmente nada. Niño, ¿me oyes? Soy el doctor Mendoza, tu vecino. Te voy a ayudar. Álvaro inmediatamente se quitó su abrigo grueso y envolvió a Diego en él. El niño estaba peligrosamente frío al tacto, su piel como hielo. Ese frío, Diego logró susurrar. Lo sé, campeón. Ya estás a salvo. Álvaro cargó a Diego y caminó hacia la puerta de cristal, golpeándola fuertemente. Abran esta puerta inmediatamente. Dentro, Beatriz escuchó los golpes y se congeló. ¿Quién estaba en su jardín? Cuando abrió las cortinas y vio al doctor Mendoza sosteniendo a Diego, su rostro perdió todo color. Abra esta puerta ahora o la rompo. Álvaro gritó con una autoridad que no admitía negativas. Beatriz no tuvo opción. Abrió la puerta corredera. Doctor Mendoza, esto es un malentendido. El niño salió por su cuenta y... Cállese, Álvaro la interrumpió con una frialdad que la hizo retroceder. Acabo de encontrar a este niño en estado de hipotermia severa. He llamado a la policía y a una ambulancia. Y le sugiero que no diga una palabra más sin un abogado presente. Entró a la casa llevando a Diego directamente hacia la chimenea, pero no demasiado cerca, el cambio brusco de temperatura podía ser peligroso. Rosa llamó al ver a la empleada. Tráeme mantas, muchas mantas. Y agua tibia, no caliente, tibia. Rosa corrió a buscar todo mientras Álvaro comenzaba a evaluar a Diego. Su pulso era débil y lento, su respiración superficial, sus extremidades estaban peligrosamente frías y su nivel de consciencia era bajo. Todos signos de hipotermia moderada a severa. Diego, ¿puedes oírme? ¿Sabes dónde estás? El niño apenas respondió, sus ojos cerrándose. Quédate despierto, campeón. Necesito que te quedes despierto. 5 minutos después, las sirenas llenaron la noche. Una ambulancia y 2 coches patrulla llegaron simultáneamente. Los paramédicos entraron rápidamente y comenzaron a trabajar en Diego inmediatamente. Le colocaron sensores, verificaron su temperatura corporal, 33.8 grados Celsius, peligrosamente baja, y comenzaron el protocolo de recalentamiento gradual. ¿Cuánto tiempo estuvo expuesto?, preguntó el paramédico principal. Al menos 1 hora y media, posiblemente 2, respondió Álvaro. El paramédico silbó suavemente. Tuvo suerte de que lo encontraran. 15 minutos más y estaríamos hablando de un caso muy diferente. Los agentes de policía, el oficial Ramírez y la oficial Torres, se acercaron a Beatriz. Señora, necesitamos que nos explique qué pasó aquí esta noche. Beatriz intentó componer su mejor actuación. Oficiales, esto es un terrible malentendido. Mi hijastro salió al jardín por su cuenta mientras estábamos cenando. No me di cuenta de que había salido hasta que... Señora, la oficial Torres la interrumpió. Tenemos un testimonio que contradice esa versión. La empleada doméstica afirma que usted sacó al niño al jardín como castigo y cerró la puerta con llave. Beatriz miró a Rosa con odio puro. Esa mujer miente. Está resentida porque la reprendí por... Señora Salazar, el oficial Ramírez sacó su libreta. Vamos a necesitar que venga con nosotros a la comisaría para responder algunas preguntas. No pueden arrestarme, soy la dueña de esta casa. No la estamos arrestando en este momento. Pero hay una investigación de maltrato infantil que debe iniciarse inmediatamente. Si no coopera voluntariamente, podemos obtener una orden. Mientras la policía hablaba con Beatriz, los paramédicos preparaban a Diego para el transporte. Lo llevamos al Hospital Universitario La Paz. Necesita atención especializada para la hipotermia, informó el paramédico a Álvaro. Voy con él, dijo Álvaro. Es familiar. Soy su vecino y médico. Y hasta que su padre llegue, alguien necesita estar con él. En ese momento, el teléfono de Beatriz sonó. Era Javier llamando desde Barcelona. Beatriz, finalmente puedo tomar un tren nocturno. Llegaré mañana en la mañana. ¿Cómo está Diego? Se divirtió abriendo sus regalos. Beatriz miró alrededor, la policía, la ambulancia, Diego siendo llevado en una camilla, y su mundo perfecto desmoronándose.
Javier, su voz tembló. Necesitas venir a casa ahora. Javier Román llegó al Hospital La Paz a las 7:30 de la mañana del 25 de diciembre. Había tomado el primer tren desde Barcelona en cuanto Beatriz le explicó confusamente que Diego estaba hospitalizado. Ella había omitido intencionalmente los detalles críticos, diciendo solo que había habido un accidente. Lo que Javier no sabía era que la policía también lo estaba esperando. Cuando entró a la sala de espera de la unidad de cuidados intensivos pediátricos, encontró al doctor Mendoza, a 2 oficiales de policía, y a una trabajadora social llamada Elena Vargas. Señor Román, Elena se acercó primero. Soy Elena Vargas del Departamento de Protección al Menor. Necesitamos hablar sobre lo que le sucedió a su hijo anoche. ¿Dónde está Diego? ¿Está bien? Javier buscaba desesperadamente con la mirada. Está estable, pero en observación. El doctor Mendoza intervino. Su hijo sufrió hipotermia severa. Su temperatura corporal bajó a niveles peligrosos después de estar expuesto al frío extremo durante casi 2 horas. ¿Qué? ¿Cómo? Beatriz dijo que fue un accidente. Los oficiales intercambiaron miradas. Señor Román, su esposa sacó a su hijo al jardín como castigo y lo dejó allí, en pijama, descalzo, durante una tormenta de nieve, explicó la oficial Torres. Javier sintió que sus piernas flaqueaban. Tuvo que sentarse. No, no puede ser verdad. Me temo que sí, señor. Tenemos el testimonio de su empleada doméstica, quien presenció todo. También tengo entendido que hay cámaras de seguridad en su propiedad. Las cámaras. Javier las había instalado hace 2 años después de un intento de robo en el vecindario. Había cámaras cubriendo todo el perímetro exterior, incluyendo el jardín trasero. Necesito ver a mi hijo. Ahora. Por supuesto, Elena asintió. Pero señor Román, también necesitamos discutir la situación de custodia. Hasta que esta investigación concluya, su esposa no puede tener contacto con Diego. Javier ni siquiera respondió. Solo quería ver a su hijo. En la habitación del hospital, Diego dormía conectado a monitores que medían constantemente su temperatura corporal, frecuencia cardíaca y niveles de oxígeno. Tenía vendas en algunos dedos de los pies donde había comenzado a desarrollarse congelación leve. Cuando Javier vio a su hijo así, pequeño y vulnerable en esa cama de hospital, se derrumbó completamente. Se sentó junto a la cama y tomó la mano de Diego con extremo cuidado. Diego, papá está aquí. Lo siento tanto, hijo. Lo siento muchísimo. Los ojos de Diego se abrieron lentamente. Cuando vio a su padre, las lágrimas comenzaron a caer. Papá, viniste. Siempre voy a venir por ti, siempre. Nunca debí dejarte solo. Tenía tanto frío, papá. Pedí entrar, pero madrastra Beatriz no me dejó. Dijo que los niños malos no merecen la Navidad. Javier sintió una rabia que nunca había experimentado. Hijo, esta no es la primera vez que ella hace algo así, ¿verdad? Diego bajó la mirada. Me castiga mucho cuando tú no estás. Dice que soy un problema, que arruino su familia perfecta. Una vez me encerró en el garaje todo el día porque lloré por mamá. ¿Por qué no me lo dijiste? Dijo que si te lo contaba, te pondrías triste y ya no me querrías. Javier abrazó a su hijo, llorando abiertamente. Eso nunca, nunca podría pasar. Tú eres lo más importante de mi vida. Durante los siguientes días, la investigación reveló un patrón de abuso que había estado oculto durante meses. Las cámaras de seguridad mostraron múltiples incidentes donde Beatriz castigaba excesivamente a Diego. Rosa finalmente habló libremente, revelando que Beatriz había amenazado con deportarla si hablaba. Rosa no tenía papeles en regla, y Beatriz lo sabía, usándolo como herramienta de control. El doctor que atendió a Diego en el hospital notificó formalmente a las autoridades de sus hallazgos. Además de la hipotermia, Diego mostraba signos de desnutrición crónica y múltiples moretones en diferentes etapas de curación, indicando abuso físico repetido. Beatriz fue arrestada y acusada de maltrato infantil severo, poner en peligro la vida de un menor, y abuso continuado. Sus propios hijos, Mateo y Carla, fueron entrevistados por psicólogos especializados. El juicio fue rápido dado lo abrumador de la evidencia. Las grabaciones mostraban claramente cómo Beatriz empujaba a Diego al jardín nevado y cerraba la puerta.
Los testimonios de Rosa, el doctor Mendoza, y los paramédicos pintaban un cuadro claro de negligencia criminal. La jueza Martínez sentenció a Beatriz a 8 años de prisión y prohibición permanente de acercarse a Diego. Usted abusó de la confianza de un padre y torturó sistemáticamente a un niño vulnerable, dijo la jueza durante la sentencia. Su crueldad en una noche que debería ser de celebración familiar muestra una falta de humanidad básica que esta corte no puede tolerar. Javier se divorció inmediatamente e inició un proceso de reestructuración completa de su vida. Vendió la villa en Pozuelo, con demasiados recuerdos dolorosos, y se mudó con Diego a un apartamento más pequeño pero acogedor en el centro de Madrid. Contrató a Rosa como empleada de tiempo completo, con papeles legales completos y un salario justo. Ella se convirtió en la figura materna que Diego necesitaba. Los siguientes años fueron de sanación lenta. Diego asistió a terapia semanal con la doctora Patricia Ramos, especialista en trauma infantil. Diego tiene pesadillas recurrentes sobre el frío y la nieve. Javier compartió con la doctora después de 6 meses de tratamiento. Cada vez que nieva, entra en pánico. Es normal, explicó la doctora Ramos. El trauma se asocia fuertemente con estímulos sensoriales. El frío, la nieve, incluso las fechas navideñas pueden ser detonantes. Pero con tiempo y trabajo, podemos ayudarlo a reclamar esos aspectos de su vida. A los 10 años, 3 años después del incidente, Diego tuvo un avance importante. Papá, dijo una tarde de diciembre mientras caían los primeros copos de nieve. ¿Podemos salir a jugar en la nieve? Javier lo miró sorprendido. ¿Estás seguro, hijo? Sí. La doctora Ramos dice que no debo dejar que lo malo que pasó controle mi vida para siempre. Quiero jugar en la nieve como los demás niños. Salieron juntos, y por primera vez desde aquella terrible noche, Diego tocó la nieve voluntariamente. Hicieron un muñeco de nieve pequeño, y Diego sonrió genuinamente. Ya no le tengo tanto miedo, papá. A los 14 años, Diego se había convertido en un joven resiliente. Había canalizado su experiencia en algo positivo, voluntariando en un refugio para niños víctimas de abuso. Quiero que otros niños sepan que se puede sobrevivir, le dijo a su padre. Que el abuso no te define para siempre. Javier fundó una organización sin fines de lucro llamada Voces del Frío, dedicada a ayudar a niños víctimas de negligencia y abuso. Diego participaba activamente, compartiendo su historia en escuelas y eventos comunitarios. Cuando Diego cumplió 18 años, él y su padre visitaron la tumba de su madre. Mamá, Diego habló suavemente. Beatriz intentó romperme aquella noche de Navidad. Pero papá me encontró a tiempo, igual que el doctor Mendoza. Y ahora estoy bien. Voy a estudiar trabajo social para ayudar a otros niños como yo. Javier puso su mano en el hombro de su hijo, ahora casi tan alto como él. Tu madre estaría increíblemente orgullosa del hombre en el que te has convertido. Y yo estoy orgulloso de tenerte como padre. Salvaste mi vida, papá. No solo aquella noche, sino todos los días después. La historia de Diego Román se convirtió en un caso emblemático en España sobre la importancia de la vigilancia comunitaria y la responsabilidad de hablar cuando vemos abuso infantil. El doctor Mendoza, quien salvó la vida de Diego aquella noche navideña, fue reconocido como héroe civil. En su discurso de aceptación, dijo algo que resonó profundamente. Si ves algo, di algo. Un niño no puede salvarse a sí mismo. Necesita que los adultos actúen con valentía y compasión. Rosa, quien finalmente encontró el coraje de pedir ayuda a pesar de sus propios miedos, también fue reconocida. Javier la ayudó a obtener su ciudadanía española y ella continuó trabajando con la familia, convirtiéndose en parte integral de la vida de Diego. Beatriz cumplió su sentencia completa. Cuando salió, sus propios hijos, Mateo y Carla, ahora adultos, rechazaron todo contacto con ella. Habían pasado años en terapia procesando cómo habían sido criados para ser indiferentes al sufrimiento de otros. Diego prosperó. Estudió trabajo social en la Universidad Complutense de Madrid, especializándose en protección infantil y trauma. Voy a ser la voz para niños que no pueden hablar, le dijo a su padre en su graduación. Voy a asegurarme de que ningún niño se sienta tan solo y asustado como yo me sentí aquella noche. El frío que casi mata a Diego aquella Nochebuena se convirtió en el catalizador para una vida dedicada a calentar los corazones de otros niños en situaciones similares.
La crueldad intentó destruirlo, pero solo logró forjar a alguien más fuerte, más compasivo, más determinado. El amor de un padre que llegó a tiempo. Un vecino que actuó con valentía. Una empleada que finalmente encontró su voz. Todos contribuyeron a salvar no solo la vida de un niño, sino su futuro completo. La nieve ya no representa miedo para Diego. Ahora representa supervivencia, resiliencia, y la prueba de que incluso en las noches más frías y oscuras, el calor humano puede prevalecer. Si esta historia te impactó profundamente, dale like. Suscríbete para más historias de superación y comparte en los comentarios qué sentiste.